Then, now, The king of kings. forever. Together. Pacata, fuacata ya tú, Kitty. Familia, gracias por acompañarme. Soy Jerry Soto. Bienvenidos a WW en español. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos que hablar de que acabamos de salir hace poco de un histórico evento premium en vivo, Elimination Chamber, con grandes ramificaciones para WrestleMania. Y cuando estamos cerquita de WrestleMania, bueno, todo se amplifica más y más y más, y sobre todo cuando tomamos en consideración que también salimos hace poco de Royal Rumble y fue ahí donde de manera sorpresiva y sorprendente llegó Rowdy Ronda Rousey y terminó siendo la última mujer en pie, cosa que le da el boleto de entrada directa al evento central de WrestleMania. Pero bueno, en el pasado SmackDown, la mujer más mala del planeta fue entrevistada en el ring por Michael Cole. Y bueno, la entrevista de Rowdy Ronda Rousey como que fue interrumpida rápidamente por nadie menos que su oponente de WrestleMania, Charlotte Flair, quien intentó empequeñecer a su oponente desde fuera del ring. Y de repente, de la nada, la oficial de WWE, Sonya Deville, atacó a Rousey por la espalda. Y claro, capitulando en la oportunidad, la reina le agarró la pierna a Rowdy Ronda Rousey y le impactó la rodilla que fue reparada quirúrgicamente contra el poste del ring de manera despiadada. Ahora, a pesar de esto, Rowdy Ronda Rousey logró retomar la ventaja y sacó a Deville de su camino. Y claro, a pesar de que Sonya escapó por un pelito, las acciones de Rousey dejaron claro que ella no ha terminado con la vil Deville. Rowdy Ronda Rousey competirá por primera vez en SmackDown cuando se enfrente a la corrupta oficial de WWE esta próxima semana. Y luego de haberse metido con la rodilla de la mujer más mala del planeta, hay que preguntarse qué trucos tendrá debajo de su oficial y corporativa manga Sonya Deville para cuando tenga esta confrontación mano a mano. Pero familia, no nos podemos adelantar todavía porque la acción pasó y mucho en el pasado SmackDown, en el día 544 del impresionante e histórico reinado como campeón universal del que está a la cabecera de la mesa, Roman Reigns. En ese día 544 le vimos llegar a Roman Reigns acompañado del linaje y de su consejero especial Paul Heyman para una firma de contrato cara a cara. Brock Lesnar, Roman Reigns firmando contrato para este histórico combate que tendrán en WrestleMania. Este combate es un combate de campeón contra campeón, título contra título. Habrá unificación de campeonatos. El ganador se lo lleva todo. Vamos a ver lo que pasó allí. El combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos. Reigns y Lesnar firman el contrato para hacerlo oficial. Estos guardias de seguridad están aquí para proteger a Brock Lesnar de Roman Reigns. Si piensas por un segundo que estos guardias de seguridad de pacotilla me van a impedir saltar por encima de esta mesa y patearte el trasero, están totalmente equivocados. En WrestleMania te voy a patear el trasero y te voy a patear tu trasero y pueden apostar sus traseros a que me van a pagar bastante por eso. Tú debes estar confundido, granjerito. Ese título es mi título. No tienes oportunidad. Este es mi programa, este es mi ring, este es mi camarógrafo. Estas personas, este equipo de comentaristas, ese letrero ahí mismo, son míos. Yo soy este espectáculo, soy WrestleMania. Yo dirijo este espectáculo y todos trabajan para mí, incluyendo la seguridad que está en el ring contigo.
Y Lesnar los está haciendo pagar. Echa un vistazo a Roman, porque esto es lo que te enfrentará el domingo de WrestleMania, en el combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos. El ganador se lo lleva todo. Unificación de campeonatos. Reigns, Lesnar, domingo de WrestleMania. El contrato ha sido firmado y es oficial. El campeón de WWE, Brock Lesnar, batallará contra Roman Reigns, el campeón universal, en el combate más grande en la historia de WrestleMania. El ganador se lo lleva todo en un combate más que anticipado de unificación de campeonatos. No te pierdas ni un segundo de la acción el domingo de WrestleMania. No todo camino está pavimentado con oro. Y el mío no es diferente. Más de 20 años de carrera legendaria del increíble Rey Mysterio. Siempre estaba listo para probar que tenía la habilidad para ser campeón y para pasar a la historia como una de las grandes superestrellas. Y lo he hecho. WWE 2K22 golpea diferente. Familia, y fue en este pasado Raw donde el arquero de la infamia, Damian Priest, el campeón de Estados Unidos, decidió poner en juego su título frente a un campeón de calibre mundial. Y le llegó un campeón de calibre mundial, de calibre universal. El príncipe Finn Balor, el inaugural campeón universal, se enfrentaba a Damian Priest por el campeonato de Estados Unidos. Se quitó el campeón. Está preparado. ¡Lazo! ¡Qué lazo! Ahora sí. Ahora sí. Después de este lazo. ¡Oh, no! ¡Lo revierte! ¡Lo revierte! ¡Espalda plana! ¡Uno! ¡Y dos! Y... Lástima que no tenga más peso. Si no lo hubiese logrado. Buena patada. Este hombre con las piernas es también peligrosísimo. ¡Ah! La manguera giratoria como trompo. Lo aprendió de su padre. Y todo lo que sube. Es todo. Es todo. Es todo. Uno. Y dos, y tres. Con esta garra. Imposible. No lo venció con esta garra. ¿Tuviste Absolutamente imposible. La combinación fue letal y la garra fue increíble, perfectamente ejecutada. No puedo creer que Balor realmente pudo revertir el conteo de 3. Le quedaba un miembro de sus extremidades para salvarse y ese fue el que usó justamente el príncipe. La garra contra Lona fue extraordinaria, pero no suficiente. Lo está decretando. Y luce completamente dueño del combate. Lo está decretando. Oh, mira. Ya está el reckoning. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Lo hizo. Finn Balor revierte. Por eso es tan grande. Y otra vez las patadas en el centro del pecho. Vuelve a buscar el coup de gras. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que la segunda va la vencida? Aunque así no es el dicho. Pero... y... coup de gras en el centro del pecho del campeón. ¡Nuevo campeón! 1 y 2 y 3. Tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos en Finn Balor. Y no puedo creer que lo haya logrado, pero aquí está el ganador y nuevo campeón de Estados Unidos, Finn Balor. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas esa motivación, ese respeto? Bueno, pues yo nunca he escuchado eso. Todo mi reinado, ellos nunca me dieron eso, a pesar de que yo me partí el trasero y fue exitoso, a pesar de todos ellos. ¡Que abran los ojos! Así que básicamente lo que estoy diciendo es que yo voy a recobrar ese campeonato. Y todo ese amor, esa admiración, toda esa motivación, no me va a importar un comino. Está respirando por la herida y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bueno. Y ¡wow! Y dijo, voy a esperar, pero esperar fue al guatapanazo. Amigos, fueron muchos meses como campeón. Él lanzó el reto. Alguien se lo quitó y no puede estar contento. Por favor, no lo juzguen. No lo juzguen.
Tiene que reaccionar. Es humano después de todo. Una gran superestrella, pero sigue siendo un ser humano. Y nuestros compañeros de la mesa en inglés, yo creo que deberían ir separándose de la misma. No fue la noche de Damian Priest. Salió sin el título, pero ¿sabes qué? Va a salir como el último hombre en pie. Ajá. ¡Qué impacto! ¿Vieron eso, amigos? Tremendo crucifijo que aterriza sobre la mesa de transmisión. Finn Balor. El príncipe Finn Balor es el nuevo campeón de Estados Unidos, pero ¿a qué precio? Porque tal parece que Damian Priest, digamos que perdió la chaveta un poco luego de perder el campeonato de Estados Unidos. Y bueno, lo que le ha hecho a Finn Balor, les dejaremos saber acerca del estatus de Finn Balor mientras nos siga llegando la información. Pero bueno, supongo que hay que decir que así es el camino a WrestleMania y un camino que lleva a toda superestrella a querer estar ahí en el escenario más grande de todos, en el WrestleMania más estupendo de todos los tiempos. Y esto incluye a la superestrella catalogada R, Edge, quien lanzó un reto a todos los vestidores buscando quién se enfrentará a él en WrestleMania. No se le puede llamar estupendo a WrestleMania sin mí. Y tanto como yo necesito a WrestleMania, WrestleMania necesita a Edge. Así que yo estoy lanzando el reto, lo estoy dejando claro para todos en esos vestidores. Yo necesito que alguien dé un paso al frente. ¿Tú quieres probar quién eres? Pues entonces te pones al otro lado del ring de Edge en WrestleMania contra el hombre que todavía es el mejor en esta industria hoy por hoy. Así que den un paso al frente, muchachos. Voy a estar esperando. Bueno, el reto fue lanzado y el reto fue aceptado. La superestrella categoría R lanzó su reto para WrestleMania y quien dio un paso al frente, el fenomenal AJ Styles. Y claro, Edge le dejó bien claro a AJ Styles que él no quiere enfrentarse a la perrita en parejas o en equipos de Omos, palabras de Edge, no palabras mías, sino que quiere enfrentarse al Bulldog, al campeón AJ Styles. Así dijo él. Y antes de que se dieran la mano, porque todo parecía que esto iba a terminar con un apretón de manos, dándose la derecha, pero bueno, Edge es el máximo oportunista, así que... ¡Y no me equivoqué! ¡El papá del mayullerismo! ¿Viste el impacto? Oye, pero esto no va a esperar para WrestleMania. Bueno, él lanzó un reto para WrestleMania. Él no dijo que era para ir a comer, Dale, ¿no? dale, más leña a la candela, vamos, que no pare el fuego. Todos estamos quemándonos aquí camino a WrestleMania. El calor aumenta. Son las 2 noches más estupendas en la historia de este magno evento. La semana pasada cantó sus propios logros, que innumerables básicamente son. ¿Cuántos WrestleManias ha dicho presente Edge? Ajá. Y ahora se labra el camino él solo, pero peligro. Falla el antebrazo fenomenal. ¡Oh! Patada en el mero medio. ¡Qué foul! Es Edge, el clásico, el que nunca debió dejar de ser. Ese es el que es. Y Edge, en efecto, sabe cómo disminuir a la competencia y cómo convertir un momento de emoción absoluta. Mira, ahora está todo el mundo aquí como pasmado. WrestleMania lo necesita y nosotros necesitamos este combate. Oye, pero no me lo aloques antes de tiempo. Dios mío, ¿te imaginas que después que nos hemos emocionado tanto, saque al fenomenal del camino y nos quedemos sin oponente para Edge? Mira, la sed de Edge de llegar a WrestleMania lo ha convertido en otro. Mírale el rostro. Él se va a encargar de que su combate en WrestleMania sea el evento central. No importa cuántos quieran vender, él se va a encargar de que él sea el centro. Es su naturaleza. En efecto, es un evento que conoce muy bien, sabe lo que es beber la adrenalina, la fuerza de lo que es WrestleMania. Y ahora, mira, la emoción que tenía el universo. Ahora hay los abucheos se hacen sentir. Y Se va.
Es el oportunista por excelencia y Pero- obviamente está debatiéndose. Pero ¿en qué se está repensando, Marcelo? Algo se está Ay, repensando. ¿Qué crees? ¿Que se va a regresar para levantar el fenomenal? No, va a ser para encenderlo más. Por eso te digo, y esto ya empieza a preocupar. Ay, No. ay, ay. Oh, no. Espere, ¿qué se está tramando ahora? Oh, no. ¿Qué va a buscar? ¿Y qué? Un concierto, Dios mío. Ay, 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 Un que si lo conoceremos bien. Edge, no nos quites ese sueño de ese combate, por favor. Ah, pero si él quiere un retador de calibre de campeón mundial, aquí lo tiene. ¿Qué más quiere? Está convirtiendo esto en algo personal demasiado rápido. Está poseído. Edge. Está poseído. Ya tienes el combate, Olvídate. Edge. No es necesario, No va a nada escuchar, más. no va a escuchar, él está poseído. Él está en esa zona donde solamente Edge sabe cómo entrar. Dios mío, lo va a hacer frente a nosotros. Un concierto. Miren los ojos perdidos. Es como que, en serio, él está debatiendo con algo interno que dice que sí, pero otra cosa interna dice que no. Igual parece estar recapacitando de alguna manera. Parece No. estar recapacitando, pero... Me encantaría estar de acuerdo contigo, pero cuando él entra por ese túnel, no se ve la luz. Uy, bueno, yo estoy tratando de verle luces a esto, pero... Bueno, amigos, todos soñamos juntos que este combate iba a ser algo que veríamos en WrestleMania, pero ya tengo dudas. Te lo digo, tal vez sí. Ha Ojalá. pasado tiempo, él sabe lo que significa quedar fuera de lo que uno ama, fuera Claro. de esta industria. Y por Vamos, una- lo hemos y por visto una con lesión. lágrimas en los ojos. Y por una lesión que él debería propinarle a una superestrella. ¿Será eso lo que lo hace debatirse? En efecto, tiene que ser... Pero no, concierto, no. El fenomenal, Dios mío, le ha aplastado la cabeza entre las sillas. Dios mío, se volvió loco. Es que está loco. Lo hemos visto enloquecer frente a nuestros ojos. Ah, otro no. No, ya tengo hiciste lo que palabras. ibas a hacer. No tengo palabras. Lanzaste el reto fue aceptado, ya basta, Edge. ¡Ya! Mira, el fenomenal no existe, está ido. Yo espero, y lo digo de corazón, que este combate se realice porque es un sueño para todos verlos juntos en un ring por primera vez. Mira, él sabe qué es lo que ha hecho. Mira, en su rostro se ve. Él sabe lo que significa lo que está haciendo. E igual está despertando un monstruo que... ¿Cómo que No, sabe? otra vez. ¿Cómo que sabe? ¿Viste que no? Él está debatiéndose. Dios mío, ¿qué le ha pasado a Edge? ¿Qué le ha pasado? ¿Será que en el fondo pensaba que no había un hombre que se le parara enfrente camino a WrestleMania y de repente se sintió acorralado por la presencia de alguien como AJ Styles? Evidentemente el fenomenal AJ Styles no estaba listo para un ataque así de terrible, así de horrible de parte de la superestrella categoría R. Y este oportunista Edge, ¿qué más se traerá entre manos de camino a WrestleMania y en WrestleMania? Ahora lo que sí podemos apostar es que este Bulldog que Edge quería enfrentar definitivamente va a estar despierto en AJ Styles y tal vez venga directamente a morder a Edge. Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí y que no se metan con nosotros porque este lugar corre en lo profundo de nuestros corazones. Este es el punto final. Es aquí donde caerán las quijadas, los pies pisotearán de emoción, la audiencia gritará y las superestrellas se lucirán. WrestleMania llama y Dallas dice, ¡oh, demonios, sí! 2 noches espectaculares de WrestleMania. En vivo, sábado 2 de abril y domingo 3 de abril. Los boletos ya están disponibles. El histórico, estupendo WrestleMania de 2 noches se acerca a pasos agigantados y no te los puedes perder. 2 noches, 2 y 3 de abril a través de Peacock en todos los Estados Unidos y a través de WWE Network en todas partes del mundo. Y esto es parte de la cartelera que verás en WrestleMania. Dominic y Rey Mysterio se enfrentarán al Miz y a su recién encontrado megaestrella global de las redes sociales como compañero de equipo, Logan Paul. No te lo puedes perder en WrestleMania.
Y también la mujer más mala del planeta tiene la oportunidad de la vida frente a Charlotte Flair cuando el título de la reina, el campeonato femenino de SmackDown, está en juego mano a mano. Y además, las únicas dos mujeres que han ganado el evento central de WrestleMania se enfrentarán mano a mano este año en WrestleMania. Es el WrestleMania de 2 noches más estupendo en la historia. ¿Y qué va a pasar cuando la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair, rete a la Van Goat, la campeona de Raw, Becky Lynch, con el título en juego? ¿Qué? Y todo incluye un WrestleMania gigantesco, porque es un evento gigantesco en Texas. Todo es más grande, ¿no? Pues qué más grande que esto. El ganador se lo lleva todo. Unificación de campeonatos. El campeón de WWE, la bestia encarnada, Brock Lesnar, choca con el que está a la cabecera de la mesa el domingo de WrestleMania. Es Brock Lesnar frente a Roman Reigns. Sienten la emoción, porque yo siento la emoción de que se acerca el estupendo WrestleMania de 2 noches, cerquita, cada vez más cerquita, y yo me emociono rápido. Nadie se lo puede perder. Todos están buscando llegar allí, tener su momento de WrestleMania, y el universo WWE, que me incluye, queremos estar presentes. Y hablando de quienes quieren llegar, se acerca esta próxima semana triple amenaza por los campeonatos en pareja de Raw. Defiende la Academia Alpha frente a RK Bro y frente a Seth Rollins y KO. ¿Cuál de estos equipos llegará como campeón a WrestleMania? Sabremos acerca de esto y mucho más la próxima semana, así que recuerda que aquí siempre te ponemos al día. Gracias por acompañarnos en WWE en español.